En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, hemos comenzado el tema de las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo o en la iglesia. Cómo debemos nosotros relacionarnos, platicar, establecer puentes de comunicación, amistad y perfeccionar el amor entre nosotros los cristianos. Y comenzamos con ciertos criterios y principios de tipo universal, en el sentido de que la iglesia está por todo el mundo y que la iglesia es una. Cristo solamente murió por la iglesia, una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Él dio su vida por nosotros. Y para establecer un fundamento sobre las relaciones que deben de existir entre nosotros, entonces Pablo nos señala de que solo hay una iglesia universal, aunque en cada país hay grupos pequeños de hermanos que se reúnen en un templo, en un barrio, en una colonia, y a esa iglesia se le llama iglesia local, porque está en una localidad, en una relación geográfica, en un lugar específico. Ya hablamos eso el día de ayer. Y hablamos también de los elementos que constituyen la unidad del cuerpo de Cristo, que se señala aquí como un cuerpo, una iglesia, un Espíritu Santo, una misma esperanza, un mismo llamamiento a tener fe en Cristo, reconocer el señorío de Cristo, un Señor que es Jesucristo, una fe que es un cuerpo de doctrina que está establecido, este cuerpo de doctrina en las Sagradas Escrituras, en todos los 66 libros de la Biblia, de la colección divina. Aquí está la doctrina del Señor. Entonces, la fe. Tenemos todos que pensar lo mismo, que creer en lo mismo. Necesitamos nosotros renovar nuestra mente y colocar la mente de Cristo, que es la Biblia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso determinará nuestra conducta, nuestro criterio, nuestra manera de pensar. Y todos tenemos que tener la misma manera de pensar. Pensar, dijo Pablo, una misma cosa. Porque tenemos un cuerpo de doctrina que Pablo lo señala aquí como una sola fe. Un bautismo, que es el punto de inflexión de conversión, de arrepentimiento y de aceptación de Cristo como Señor de nuestras vidas. Y también es una ilustración de que renunciamos a la vida antigua y que ahora vivimos una nueva vida en Cristo y somos una nueva creación. Y un Dios y Padre de todos. Todo creyente tiene un solo Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro Padre. Él es el Dios que está sobre todo, en todos y por todos. Eso lo vimos el día de ayer. Ahora vamos a ver cómo las condiciones que la Biblia pone, los requisitos que tenemos que cumplir
para que nuestras relaciones con los demás hermanos y con todas las personas del mundo podamos nosotros tener unas relaciones correctas, unas relaciones sanas, estables, amables, llenas de amor para con todo ser humano. Así que la unidad es una de las más importantes doctrinas de la Iglesia. Ya dijimos ayer que Jesús oró antes de morir y antes de subir al cielo, oró por la unidad de la Iglesia. Que sean unos como tú o yo, Padre, somos unos. Que sean perfectos en unidad. Esa fue la oración de Jesús. Quizás pensando que que nos íbamos a enfrentar con graves problemas de relaciones humanas, porque el pecado divide a la gente. El pecado produce cismas, desavenencias. El pecado hizo que Caín matara a su hermano Abel. Así que aquí se mencionan 4 virtudes. En el verso 1, 2, 3 se mencionan ciertas virtudes. Las 4 virtudes que con diligencia debemos nosotros practicar para guardar o mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es espiritual. Quien produce la unidad de la iglesia es Dios, es el Espíritu Santo, pero nuestro deber es guardar esa unidad. Si Dios ya nos ha unido a Él y nos ha unido los unos a los otros, entonces nuestra responsabilidad es guardar o mantener las buenas relaciones, la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y hay 4 virtudes que son importantes para mantener esa unidad. Dice aquí que nosotros con toda humildad y mansedumbre debemos de soportarnos con paciencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu es el que ha hecho esa unidad, pero nosotros tenemos que hacer algo, y es mantener esa unidad. Es decir, yo soy uno con mi hermano de otra denominación, de otro país, de otra raza, de otra condición social. Eso no importa, en Cristo somos uno. Pero la humildad es una de las virtudes que nos ayuda a tener una excelente relación con otra persona, las relaciones humanas. ¿Cómo puedo yo evitar pleitos y conflictos, iras y contienda en mi relación con mis hermanos en Cristo? ¿Cómo? Bueno, la virtud que se requiere para esto es que seamos humildes. Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona iracunda, soberbia, altiva, no podrá llevarse bien con nadie. Es más, nosotros sabemos, hemos conocido personas así, iracundas, altivas, soberbias, que menosprecian a las otras personas. Esa persona no tiene humildad, por lo tanto, no puede llevarse bien con nadie. Tendrá siempre conflictos. Así que la virtud de la humildad es esencial. Y hay otra virtud que nos ayuda para también tener buenas relaciones. Es la humildad. Por eso Cristo unió esas 2 virtudes y nos dijo esto: aprendan de mí. Yo soy manso y soy humilde de corazón. Y Él dice que es un aprendizaje a ser humilde y manso, porque nosotros, cuando venimos del mundo, no venimos humildes ni mansos. Venimos llenos de pecado,
con una personalidad quebrantada, dividida, con un montón de pecados. Y entonces se requiere de esas dos virtudes, humildad y mansedumbre, porque tenemos que evitar los pleitos, las iras, las contiendas. Tenemos que tener un dominio propio. Como dijo Pablo, enójense, pero no pequen. No se ponga el enojo, el sol sobre vuestro enojo, como queriendo decir, el enojo debe de ser muy breve, no debe durar hasta el día siguiente. Eso es lo que dice Pablo. Es cierto, dice Pablo, nos enojamos, pero nuestro enojo es apenas unos pocos instantes o minutos, porque para mantener las buenas relaciones tenemos que aprender a perdonar y tenemos que tener dominio de nuestras propias pasiones, sentimientos, emociones. Así que van dos de las virtudes que Pablo exige. La tercera virtud es que debe de haber un propósito, debe haber una determinación, una intención. Esta es la palabra. Debe de haber una intención voluntaria de soportarnos con toda paciencia y longanimidad los unos a los otros. ¿Conocemos los defectos de los demás? El esposo conoce los defectos de su esposa y ella también los de él, y todos los miembros de la familia se conocen, y nosotros como familia de Dios en la iglesia nos conocemos. Y hay algunos hermanos que son más fáciles de soportar que otros. Hay algunos hermanos que tienen un carácter bastante difícil y a veces es difícil amarlos. Pero como hay una intención, una meta, un propósito, y esa intención, dice Pablo, es que nosotros proponemos soportar con toda paciencia y con toda longanimidad a los demás hermanos. Podemos hacerlo porque tenemos el poder de Dios y porque el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Entonces podemos, porque si Dios puede soportarnos a nosotros, y en verdad nos soporta, si Dios es longánime y paciente con nosotros, aguantándonos y soportándonos, ¿cuánto más debemos nosotros soportar también a los demás hermanos? Así vamos a mantener una buena relación y mantener la unidad en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, soportándonos con toda paciencia y también con todo amor. Dice aquí que el vínculo perfecto de las relaciones humanas es el amor, que el amor es el que debe de gobernar nuestro diálogo, nuestra comunión, nuestra conversación, nuestra convivencia con los demás seres humanos, especialmente con los hermanos de la iglesia. El amor ágape, el amor desinteresado, el amor de Dios que ha sido dado como un don para nosotros. Cuando no éramos cristianos, no teníamos el amor de Dios. Cuando nacimos de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón, entonces el Espíritu derramó el amor de Dios en nosotros para que podamos amar, no solamente con amor humano, sino con amor divino. Por eso el Señor dice que hay un nuevo mandamiento en el Nuevo Testamento, que os améis los unos a los otros como yo, dijo el Señor, os he amado como yo. Quiere decir, ustedes deben de amarse
con el amor mío, con el amor de Dios, con el amor ágape. Y todos nosotros tenemos el amor de Dios, hermano. Ningún cristiano puede decir que no puede amar o que no tiene el amor de Dios. Todos nosotros tenemos el amor de Dios. Entonces, el amor es un principio, es una virtud, es un don que nos capacita para soportar las debilidades, los problemas que otras personas nos causan. Si no, entonces sería un caos. En la iglesia estaríamos todo el tiempo peleando. No, allí lo que se ve es el amor, la paciencia, la mansedumbre y la humildad. Estas virtudes necesarias para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. No tenemos que pelear, no tenemos que enojarnos, no tiene que haber división en la iglesia, porque nosotros tenemos humildad, mansedumbre y paciencia. La paciencia, Dios es paciente y longánime. Nosotros tenemos que tener paciencia para con los demás y amarlos en el amor de Jesucristo. Esas son las 4 virtudes que están en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En un solo versículo, Pablo menciona las 4 virtudes que son necesarias para tener buenas relaciones con los demás. Cuando hay un hermano o hermana que pasa todo el tiempo peleando, todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo enojado, es porque carece o no ha desarrollado estas 4 virtudes que son esenciales y necesarias en las relaciones humanas. En las relaciones humanas. Se puede decir que Pablo, al hablar de estas relaciones, está dándonos un curso o cursillo de relaciones humanas, como suelen hacerse estos cursos en las empresas, donde hay mucho pleito, donde hay mucha desavenencia y envidia. Así también en la iglesia a veces hay pleitos, hay envidias, hay desavenencias, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y estas son el fruto, estas 4 virtudes son el fruto del Espíritu Santo producido en nosotros. Amor, paciencia, soportándonos los unos a los otros, siendo humildes y siendo mansos de corazón, como lo es hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso del 10 al 16, las relaciones interpersonales como fundamento para alcanzar la estatura de Cristo, porque todos nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo. Esa es la meta suprema de la salvación, ser conformados a la imagen de Jesucristo, del Hijo de Dios. Pero para que haya ese crecimiento en el cuerpo de Cristo, tenemos que mantener la unidad del Espíritu, tenemos que desarrollar estas 4 virtudes de paciencia, humildad, mansedumbre y amor. Y mañana vamos a hablar de las formas como la Biblia enseña de cómo debemos de relacionarnos con los demás hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así que yo lo espero mañana, hermano. No vaya a descontinuar esta enseñanza yo la encuentro muy interesante
y muy esencial para mantener la unidad que Dios, por medio del Espíritu, ha producido en la iglesia local. Lo espero mañana, no falte, mañana. Y aquí voy a estar yo con usted hablando de estas cosas. Dios le bendiga y aprenda a perdonar y a tener buenas relaciones en su hogar y con toda persona. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.